Considerando que mediante Autodirectoral número 001372-2019 SENACE-PDEAR de fecha 14 de junio de 2019 sustentado en el informe número 00498-2019 SENACE-PDEAR se incorporó al Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Guampis como tercero administrador al procedimiento interambiente de evaluación del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto de desarrollo del área noroeste, lote 64. Ingeniera, compañeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Somos el grupo número 7 y en esta ocasión vamos a presentar parte del estudio de impacto ambiental del proyecto de desarrollo del área noroeste, Situche Central del lote 64. Los integrantes son Castro Mata Nicole Dolores, Mesarina Vergaray Rodrigo Felíquez, Ruiz Morales Yamile Francesca, Zabaleta Picoy Renato Alonso y quien les habla, Domínguez Silva Diego Orlando. Bien, introducción. El impacto ambiental se define como la modificación, ya sea beneficiosa o perjudicial del entorno natural, resultado directo o indirecto de proyectos o actividades empresariales específicas. En la actualidad, las empresas industriales no han logrado gestionar adecuadamente el impacto negativo que generan al medio ambiente. Los principales sectores más contaminantes vienen a ser la metalmecánica, la textil, la manufacturera y bueno, el sector que le vamos a presentar hoy en día, que es la extracción de recursos naturales, de hidrocarburos. A continuación le vamos a presentar a la empresa Geopark. Geopark Perusac es una empresa que se dedica a la exploración, producción de petróleo y gas en América Latina. Inició sus operaciones en Chile y ha tenido éxito en inversiones y operaciones en Colombia, Brasil y Argentina. En el Perú, Geopark comenzó sus operaciones en el 2014 y en diciembre de 2016 obtuvo la licitación para la exploración y explotación de hidrocarburos en el lote 64. Este proyecto está ubicado en el área noroeste, Situche Central, en el distrito de Morona, provincia de Loreto. Bueno, con respecto a los objetivos, el propósito principal del estudio de impacto ambiental llevado a cabo por Geopar Perú, que se genera debido a la ejecución del proyecto de desarrollo del área noroeste en Situche Central, es analizar, comprender y evaluar cómo las actividades del proyecto interactúan con el entorno ambiental actual. Nuestro objetivo como proyecto es el propósito de que Geopar Perú, SAC, es lograr un portafolio de hidrocarburos más sostenible, reduciendo al máximo el impacto ambiental de sus proyectos y asegurando que su presencia en las operaciones sea lo menos intrusiva posible. Con respecto a la justificación, este proyecto tendrá un impacto positivo en la economía a nivel nacional y regional, ya que aumentará la producción de petróleo, fortalecerá y beneficiará las cadenas productivas relacionadas con la industria petrolera, impulsará la demanda de bienes y servicios, generando empleos y contribuirá al desarrollo social de las comunidades cercanas. Además, este proyecto es esencial. ¿Por qué? Para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la empresa en un mundo cada vez más preocupado por los problemas ambientales. La reducción de la contaminación no solo beneficiará al medio ambiente y la sociedad en general, sino también puede fortalecer la posición competitiva de la empresa y garantizar un cumplimiento de las regulaciones. Es un paso necesario hacia un futuro más limpio y sostenible tanto para la empresa como para el medio ambiente. Con respecto a la metodología, el estudio de impacto ambiental detallado del proyecto se llevó a cabo teniendo en cuenta la revisión de la legislación actual, es decir, las leyes y regulaciones que se aplican en la región donde se llevará a cabo el proyecto, el análisis de la viabilidad del proyecto a nivel de la ingeniería. Esto significa que se valoran detenidamente todos los aspectos técnicos y de ingeniería del proyecto, y un profundo conocimiento de los aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales de la región geográfica. Esto incluye comprender cómo se ve el terreno, qué tipos de vida silvestres habitan en la zona, cómo vive la gente en la región, cuáles son las actividades económicas locales y cuáles son los aspectos culturales importantes para la comunidad. En la ejecución del proyecto, el proyecto implica la extracción de petróleo del yacimiento Situche Central, que se encuentra definido por dos pozos previamente perforados, Situche Central 2X y Situche Central 3X.
los cuales serán rehabilitados para su producción. A continuación, vemos un cuadro. Con respecto a ese cuadro, la producción de estos pozos ubicados en las plataformas SC2X, SC3X y P3 será transportada a través de líneas recolectoras, líneas de flujo, hasta la facilidad de la producción de Situche Central, donde se llevará a cabo la separación de petróleo, el gas y el agua. El petróleo será transportado mediante una tubería flexible de 6 pulgadas de diámetro hasta el campamento base Sargento Puño, donde se recibirá en las instalaciones especialmente diseñadas para este propósito. Desde allí será bombeado a barcazas que lo llevarán por vía fluvial a través del río Morona, desde el CBSP hasta la estación de bombeo Morona, que es una propiedad de Petroperú. La medición y supervisión de la producción de petróleo se llevará a cabo utilizando unidades de medición automática para transferencia de custodia, conocidas como las unidades de LACT. Área del estudio del proyecto. Dicho proyecto se ubica dentro del lote 64G. Geográficamente se ubica en las siguientes coordenadas centrales y las siguientes coordenadas geográficas. Políticamente se ubica entre los distritos del Morona, Pastaza, Andoas, en la provincia del Datem del Marañón, en la región de Loreto y cuenta con una superficie de 761.501 hectáreas. Esta instalación cuenta con la aprobación de un estudio de impacto ambiental mediante la resolución directorial número 150-2003 de la Dirección General de Asuntos Ambientales y su enmienda posterior aprobada mediante la resolución directorial número 053-2004. En el campamento base Sargento Puño se planea la instalación de tanques de almacenamiento para el petróleo extraído de los pozos productores. Acá tenemos mapas del lugar. Acá podemos ver los mapas que se muestran la ubicación geográfica, la ubicación política, la delimitación de las áreas influyentes y sus componentes. Las características. El campamento base Sargento Puño es el centro logístico esencial para las operaciones de Geopark. Su autorización de operación fue concedida como parte de la evaluación de impacto ambiental del lote 64, aprobada mediante la resolución directorial número 150-2003 por la Dirección General de Asuntos Ambientales, que abarca las actividades de exploración. Eh, la infraestructura existente. Esta infraestructura corresponde a los componentes existentes que serán utilizados por el proyecto. La plataforma SC2X. En esta área de operaciones se efectuó la perforación del pozo SC2X alcanzando profundidades verticales de 17.613 y 17.738 pies respectivamente. La plataforma SC3X. En esta plataforma se llevaron a cabo las operaciones de perforación del pozo SC3X, alcanzando profundidades verticales de 8.160 y 19.322 pies respectivamente. Las etapas del proyecto comprenden dos partes muy importantes que vendrían siendo la construcción y la operación. Construcción. La empresa Geopar llevará a cabo la supervisión para garantizar la calidad de la construcción, con la finalidad de poder garantizar y cumplir las normas de calidad en estas etapas, ¿no? Las etapas que comprende este proceso vendrían siendo los siguientes: la movilización de equipos y materiales, tanto materiales maquinaria como de la mano de obra personal, como la preparación y localización de puntos para perforar y para crear perforaciones y se extraer el crudo, ¿no? También la creación e instalación de tuberías que se pueda transportar el petróleo desde la facilidad de producción hasta la planta base PREAS, hasta los campamentos base PREAS. También se va a construir la facilidad de producción del Situche Central como su campamento base Situche Central. Sí, a su vez también se va a tratar de crear y conectar una vía que se pueda conectar y transportar de manera fácil las plataformas con los pozos, teniendo una mejor accesibilidad del crudo, preparando también puntos de extracción, creando pozos productores junto con estantes o
recipientes para poder almacenar el crudo. Perfecto. Siendo por último, la operación que vendría siendo de manera más concisa la extracción del petróleo, que vendría dándose donde se estaría tratando en la facilidad de producción de la Situcha Central. Esta etapa comprende, por ejemplo, las operaciones de las plantas bases en Situche Central, como las operaciones de tuberías y la facilidad de producción, incluido el transporte de crudo que se va a realizar desde, desde el río Morona, en el río Morona desde los campamentos base de preas, perdón, hasta las instalaciones de Morona, ¿no? Las instalaciones de Morona, de producción de Morona. Siendo por último, algo muy importante, el método de circulación de lodos implica poder bombear una cantidad determinada de lodo hacia las tuberías que van a ayudar a poder realizar de mejor manera el transporte del petróleo, separando así los componentes sólidos de los componentes líquidos. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre la demanda de recursos, el uso de recursos humanos, la generación de efluentes y los residuos sólidos. Como primer punto tenemos el combustible, pues en esa etapa se requerirá combustibles diésel para los generadores y la maquinaria pesada. Por ello, el combustible se enviará desde el CBSP hacia los campamentos temporales por medio de helicópteros en recipientes flexibles de 500 a 2000 galones cada uno. En la tabla siguiente, pues se puede observar el consumo estimado del combustible. Pues observamos la actividad y el consumo de combustible. En la actividad tenemos la perforación, que va de 2000 a 2500 galones, en la operación de 150 a 300 galones, y en los campamentos temporales por construcción de 500 a 800 cada uno. Como segundo punto tenemos el agua, pues en la tabla siguiente se muestra el consumo de agua requerido de acuerdo a cada fase del proyecto. Como podemos observar, tenemos los componentes, las fases por construcción, operación y abandono, cada una con su demanda de agua y su tiempo de ejecución por meses y por años. Como tercer punto tenemos la mano de obra, pues la contratación de esta mano de obra variará a lo largo del proyecto, pues esto depende mucho del cronograma de ejecución, la disponibilidad del personal y del frente de trabajo, así como de las condiciones específicas del sitio y del puesto de trabajo. Aquí observamos el requerimiento de la mano de obra, una tabla donde nos muestra la fase y la mano de obra. En la fase tenemos la construcción con 540, el abandono con 100 y la operación y el mantenimiento con 50. Eh, Como segundo punto tenemos la generación de efluentes y los residuos sólidos. En ese primer punto tenemos la disposición de efluentes domésticos e industrias. En ese punto no se considera la descarga de los efluentes domésticos o industriales a ningún cuerpo de agua, sino que estos estarán dispuestos in situ mediante reinyección e infiltración en el terreno. Todo ello a excepción del agua utilizada para las pruebas hidrostáticas. Como podemos observar aquí en la tabla, una vez realizada la prueba y el tratamiento respectivo en relación al efluente de la prueba hidrostática, estos serán dispuestos en los siguientes puntos. Como primer punto tenemos el cruce afluente de la Rayayacu 1 y así sucesivamente. También tenemos la disposición de las aguas de producción, pues para este proyecto el agua ya producida será reinyectada. Por ello, esto se deberá someter a un proceso de tratamiento el cual permite lograr los requerimientos de calidad que se necesitan tanto para poder mantener la porosidad de la formación como para poder proteger el equipo involucrado. Como tercer punto tenemos la disposición de residuos sólidos y el material excedente. Pues en esta etapa los residuos sólidos serán almacenados en áreas acondicionadas para que luego sean transportadas al CBSC o al CBSP para su disposición final, sujeta al marco legal aplicable. Como último punto tenemos el abandono,
Pues en esta etapa comprende el conjunto de acciones para que se dé por concluida la actividad de los hidrocarburos y así se abandonen las instalaciones, las áreas o los lotes previo a su retiro definitivo de este. Como podemos observar, tenemos dos puntos, el cual el primero es el abandono o cierre de las actividades constructivas y el segundo es el abandono o el cierre de los componentes del proyecto. Además, las consideraciones y los requisitos para el abandono de las instalaciones consideran los siguientes puntos, los cuales son tres. El primero es retirar las estructuras utilizadas para la perforación, las facilidades logísticas y o las facilidades de producción. Como segundo punto tenemos retirar todas las estructuras del lugar hasta el nivel que ofrezca protección ambiental a corto, mediano y largo plazo. Y como tercer punto tenemos la rehabilitación del área a su estado natural. Ando con la exposición, yo hablaré acerca del área de influencia del proyecto, tanto el área de influencia directa como el área de influencia indirecta, más conocidos como AID y AI. Bueno, en el aire del proyecto corresponde al área que se ocupa por los componentes del proyecto, que vendrían a ser las plataformas para perforaciones de pozos, el FPSC, las tuberías flexibles, las líneas de flujo, el CBSP, el CBSC, las vías de acceso, donde esto generarán los impactos directamente, ¿no? Por lo que las localidades que superponen a sus territorios con el emplazamiento de los componentes del proyecto son el CN Catira, el CN Brasilia y el AR Ancash, que forman parte de la AID. Continuando con el área de influencia indirecta, el AI comprende el área adyacente al área de influencia directa, considerando una distancia de 250 metros alrededor de los componentes del proyecto. Asimismo, se han considerado también como el AI el ámbito de la actividad de transporte de crudo por barcazas a través del río Morona, desde el CBSP hacia el EMB. Las localidades del AI son San Juan, Santa Cruz, Chapaja, Nueva Alegría, 3 de Mayo, Cusuimi, Xinguito, Nuevo Arután, Tunimán, Sánchez Cerro, Bagazán, Fortaleza, Tigre Yacu, Puerto Luz, Caballito, Nazaret, Consuelo, Fernando Rosas, Musacandiche. A continuación hablaré acerca de la identificación y evaluación del impacto. Como se puede observar, se presentan los resultados de evaluación de los impactos ambientales. En este primer apartado se puede observar el componente de la población y el impacto que genera directamente, ¿no? Que vendrían a ser las afectaciones de los recursos utilizados por la población, las afectaciones de los derechos colectivos, las perturbaciones en las localidades, la generación de empleo, la afectación de los recursos utilizados por la población local, las perturbaciones en las localidades, la generación de empleo, la afectación de los recursos utilizados por la población local, las perturbaciones en las localidades y obviamente repitiendo lo que es la generación de empleo. Continuando, tenemos la clasificación de los impactos ambientales en la etapa del proyecto que vendría a ser la construcción. Nuestro cuadro fue elaborado tanto tomando en cuenta las actividades que se realizaron en el proyecto, los componentes ambientales, los aspectos ambientales y el impacto ambiental que genera. Por ejemplo, una actividad que podría ser la perforación de pozos, que vendría con la producción, el VBD, el CD y el VBS, vendría a formar parte de un componente ambiental físico. ¿Por qué? Porque el aspecto ambiental vendría a ser el aire. El impacto que ocasiona son las posibles alteraciones de la calidad del aire por emisión de gases de combustión y material particular. Otro ejemplo que vendría a ser de un componente ambiental físico vendría a ser la habilitación del campamento base Situche Central. Este aspecto ambiental vendría a ser el agua y un impacto ambiental que generaría vendría a ser la posible alteración de la calidad del aire por emisión de gases de combustión y material particular. Tanto el aspecto ambiental como lo conforma el aire con el agua ocasionarían el mismo impacto ambiental. En lo que es el componente ambiental biológico, un ejemplo, una actividad que se va a realizar en la construcción vendría a ser las instalaciones de tuberías flexibles y líneas de recolección de inyección. Este aspecto ambiental vendría a ser la fauna acuática y un impacto que generaría sería la posible pérdida de especies hidrobiológicas.
De la misma forma, se puede apreciar todo el detalle de las actividades que se van a realizar en la construcción. Ese es el primer cuadro y este es el segundo cuadro. Tanto, por ejemplo, en lo socioeconómico, una actividad vendría a ser las perturbaciones en las localidades. Esto está clasificado como componente ambiental socioeconómico. Un aspecto ambiental vendría a ser la sociocultural. Y un impacto que genera es la afectación a las comunidades, ¿no? A continuación tenemos la clasificación de los impactos ambientales del área de la operación de mantenimiento. Lo mismo, tenemos los componentes que vendrían acá a ser evaluados, lo que es el aire, la sociocultural, la fauna terrestre, y entre otros, de los cuales hemos recortado solamente un pedazo para que no sea muy extenso. El impacto que genera tanto en el aire vendría a ser las posibles alteraciones de calidad del aire por emisión de gases de combustión y material perturbado. En lo sociocultural, el impacto es la afectación de las comunidades. En el agua es la posible alteración de la calidad del agua subterránea. Por ejemplo, las acciones que generaría en el aire vendrían a ser por la operación del CBSC. La acción que generaría por parte de lo sociocultural vendría a ser la afectación de los recursos utilizados por la población local. Otra acción que involucra al componente vendría a ser el quemado del gas flare, que el impacto que genera sería la posible alteración de la calidad del aire por emisión de gases de combustión y material particular, y así sucesivamente. Continuamos con la clasificación de impactos ambientales, tanto en la etapa de abandono. En la etapa de abandono, de la misma forma, se pudieron identificar tres componentes, tanto el aire, suelo y sociocultural, la acción y su impacto. Una acción que se suele determinar en el área de abandono, la etapa de abandono vendría a ser el abandono de las vías de acceso. El abandono de las vías de acceso vendría a generar un componente, vendría a ser un componente del aire y generaría un impacto con un posible incremento en los niveles de ruido ambiental. Otro ejemplo, con el abandono de los campamentos temporales, un componente directo vendría a ser el suelo y el impacto que generaría son las posibles alteraciones de la calidad del suelo. En lo que es en lo sociocultural, las afectaciones, la acción que se realiza vendría a ser las afectaciones de los recursos utilizados por la población local. El componente es sociocultural y el impacto que se genera es la afectación a las comunidades. Gracias.